En primera instancia, un agradecimiento a nuestro Padre Creador por darnos la oportunidad de existir en este mundo y, y darnos fuerza y valor para iniciar una carrera de estudio y hoy en día dar el cumplimiento con la exposición. Hoy les va a presentar la defensa del trabajo de titulación. Mi nombre es Segundo Morocho, del Cantón Nabón, provincia de La Suay. En el capítulo 1 está expuesto como el título del diseño y simulación de un sistema automático para llenado y cierre de los envases de yogur en la Asociación de Lácteos La Chiñarejita del Cantón Nabón y de la provincia de La Suay. Objetivos. Dentro de los objetivos tenemos dos objetivos. Objetivo general, en la cual nos manifiesta diseñar un sistema automático mediante una estructura de control lógico programable en PLC S7200. Panel de operación táctil e interfaz máquina-humano, como se lo conoce como HMI. Para optimizar el proceso del llenado de yogur de la Asociación La Chiñarejita del Cantón Nabón, provincia de La Suay. Objetivos específicos. En los objetivos específicos tenemos lo siguiente: estudiar todas las fuentes de información, ya sea física o en internet, para el conocimiento sobre el funcionamiento de cada uno de los componentes de PLC S7200 y del HMI. También el siguiente objetivo tenemos detallar técnicamente el ensamblado del módulo de control de interfaz humano-máquina con la ayuda de esquemas de conexión eléctrico y de comunicación de los componentes de automatización para ejemplificar la simulación del sistema de llenado y cierre de envase de yogur. También otro de los objetivos específicos es aplicar la metodología de diseño al sistema de llenado y cierre de los envases de yogur. Realizar la programación del circuito de mando del sistema de llenado y cierre del envase de yogur automático en el autómata programable PLC, con procesador de CPU 1214C y tipo de conexión de corriente directa, empleando el lenguaje de contactos COB en el software de TIA Portal. Simular el funcionamiento planteado de la automatización mediante la aplicación del simulador propuesto en los elementos de hardware del PLC SIM y la visualización del funcionamiento a través de la pantalla HMI para justificar el estudio de este trabajo investigativo. En el capítulo 2 encontramos el marco teórico. En el marco teórico se puede realizar una breve explicación acerca del yogur. El yogur es un alimento nutritivo muy recomendado a todas las personas. En nuestro caso, de este proyecto se utiliza la leche de vaca. Los ingredientes y el modo de elaboración son los que determinan los tipos de yogur. Algunos pueden ser líquidos, cremosas, desnatados, con frutas, etc. Ahora se puede explicar lo que es el automatismo. El automatismo es el circuito que es capaz de realizar secuencias lógicas sin la intervención del hombre. Se utilizan en sector industrial. También se puede utilizar como doméstico para operaciones como arranque y control de maquinarias. Esto depende de la tecnología. Los automáticos pueden ser cableadas o programados. En este gráfico tenemos lo que es la automatización. La automatización es un conjunto de métodos y recursos donde interactúan los equipos físicos que constamos aquí y los programas denominados software, en este caso el celular, pero en nuestro sentido de PLC y de HMI, los cuales permiten realizar los procesos de manera automática, brindando mayor
eficiencia en la producción de cualquier tipo de producto. Y esto dando mayor producción, optimizando los recursos al máximo y productos de buena calidad, como observamos en la siguiente imagen. Las tecnologías aplicadas a automatismos. Tenemos dos tipos de aplicación de automatismos, las cuales son: la primera, lógica cableada. Esta lógica consiste en el diseño de automatismos mediante la utilización de circuitos cableados, como lo vemos aquí, utilizando para ello contactores auxiliares, ¿sí?, de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés temporizados, relés contadores, válvulas y entre otros. Circuitos cableados incluyen funciones de mando y control, de señalización, de protección y de potencia. ¿Ya? El otro de las tecnologías aplicadas en automatismos es el lógica programada. Esto es lado inverso o lado contrario de la lógica cableada. ¿Qué quiere decir? Se eliminan o se sustituyen los elementos utilizados en los circuitos de mando. Se sustituyen por los PLCs, autómatas programables o los relés programables. Entonces, es decir que aquí no hay conexión cableada. En la siguiente tenemos el HMI. La función principal de aquel HMI es mostrar la información en tiempo real, proporcionar gráficos visuales y digeribles que aporten significado y contexto sobre el estado del motor, las válvulas, los niveles y demás parámetros de un determinado proceso. El PLC. El PLC es, tenemos aquí la imagen del PLC. Los PLCs permiten procesar de forma inteligente y programada las señales procedentes de una multitud de variables físicas que existen en los procesos de industrias. Los PLCs también permiten sustituir los circuitos de mando de la lógica cableada. Aquí tenemos la unidad central de los procesos, el CPU, que es la parte principal del autómata o del PLC. Básicamente contienen microprocesadores y la memoria. Tiene la función de procesar las señales de módulo de entradas y actuar los módulos de salidas en base a las instrucciones programadas. Además, logra detectar errores de funcionamiento de propio equipo y da un aviso de señal a través de una pantalla de información o indicadores LEDs. Seguidamente tenemos entradas y salidas digitales integrados. En esta tenemos la misma imagen que consta aquí. Aquí, sino más bien ya está, nos da una señal. Aquí tenemos una entrada analógica integrada, las salidas analógicas integradas. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación, su función principal, su función primordial, es convertir la corriente alterna de la red eléctrica, dependiendo el voltaje que nos da, por lo general 110 voltios, a una corriente continua que está compuesto de dos fuentes en corriente directa. De salida para alimentar a los autómatas programables del CPU, a la pantalla de operación KTP 700 BASIC y al módulo de interfaz Scalence. Los periféricos. Los periféricos son el visualizador y panel de operación táctil. Tenemos la memory card, es una tarjeta de memoria que es una memoria expandible y se puede configurar para diferentes aplicaciones, ya sea como tarjeta de programa o puede ser tarjeta de transferencia. Switch compacto. El switch compacto se refiere al Scalence XB005 en nuestro caso, que vamos a utilizar, que es un switch no gestionado con 5 puertos de RJ45. Este dispositivo
dispone de una caja robusta metálica que nos permite ahorrar espacio al instalar en el armario eléctrico. Se puede conectar aquí observamos la conexión de que están conectados al Escalense 005, están conectados el PLC, el PC, el- la, la pantalla de operación táctil y otros elementos que tenemos acá. Se puede conectar mediante una comunicación con cable Profinet. Equipos que componen el sistema de llenado y cierre de yogur automático. En esto vamos a observar algunos elementos que componen para automatizar nuestro proyecto. Como por ejemplo tenemos el sensor de proximidad o capacitivo, sabiendo que este sensor detectan objetos de cualquier tipo, sea conductores y no conductores. También tenemos detectores de nivel. El siguiente tenemos las electroválvulas. Aquí tenemos lo que son variadores de velocidad de un motor. Esta de aquí es variador de velocidad que puede instalarse en un motor. Esta de aquí tenemos variador de velocidad acoplado en un motor. Acá tenemos el motor eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica a través de la inducción de los campos magnéticos que se generan en sus bobinas del interior de este motor. La envasadora por volumen. Este tiene un pistón volumétrico de carrera controlada, el cual succiona de reservorio una cantidad determinada del producto y la dosifica a precámaras, las cuales están diseñadas con las medidas exactas con la cual se va a envasar en cada recipiente por medio de una boquilla. Aquí tenemos los cilindros hidráulicos, tenemos el comprensor para poder hacer el funcionamiento de los cilindros neumáticos y los cilindros de dosificador. Y también contamos aquí la tolva. Sistemas de protecciones eléctricas. Tenemos dos sistemas de protecciones eléctricas. El interruptor diferencial. Tenemos el interruptor magnetotérmico. Este interruptor consiste en proteger las corrientes de sobrecarga y la existencia de cortocircuitos. El capítulo 3. En el capítulo 3 hemos visto el ensamblaje del módulo de control, cómo se llevó a cabo el ensamblaje. La estructura. Cabe recalcar que en el momento de construcción de la estructura no vinieron con los orificios construidos. Por lo tanto, nosotros, como estudiantes de educación superior del Instituto Luis Rogerio González, tuvimos que realizar la medición y el trazado, como lo vemos aquí, trazado para poder colocar los elementos y de esta manera construir el tablero de HMI con una broca especial que se le conoce como escalonada que tenemos en esta parte para evitar algunos daños que se van a generar con este tipo de taladro. Seguidamente tenemos la construcción o realización del orificio tipo rectangular con una sierra eléctrica de calar para la disposición de panel de touch del HMI para colocar. Y finalmente después de haber logrado realizar los orificios y los cortes necesarios, se lo realizó
el limado para eliminar las partículas que estaban expuestas durante el corte. Montaje de elementos en el tablero. La construcción de este tablero observamos en la siguiente imagen. Tenemos luz piloto LED de 120 voltios de corriente alterna. Estas luces son de 24 voltios que son colocados para poder identificar el funcionamiento de las salidas. Tenemos el otro interruptor diferencial que son colocados en raíl, el raíl o raíl metálico, ¿sí? Tenemos raíl metálico, en la prensa estopa. Acá tenemos fuente de alimentación, como ya hemos visto. La pantalla de touch van ubicados en esta parte. El potenciómetro, acá los dos potenciómetros, escalense interfaz XB05, a esta parte, y CPU, los de 1214C también son colocados en el chasis o en el rail metálico. Y finalmente interruptores de ojo de cangrejo que son colocados para cerrar y abrir el circuito. Finalización del ensamblaje y comprobación del conexionado. Culminando la instalación del circuito antes mencionado, para la comprobación de que esté conectado bien hay dos formas. Uno es revisar varias veces los conexionados y del circuito que se presentó anteriormente para que no haya fallas. Y otra forma es comprobar el conexionado es conectando la alimentación y ejecutar las maniobras en todas las entradas de PLC, es decir, accionando todos los interruptores del ojo de cangrejo para verificar que las luces LED indicadores de entradas y salidas del PLC se enciendan. De esta manera podemos verificar que su conexionado esté correcto. En el capítulo 5 se consta el desarrollo del proyecto en sí. Tenemos aquí diseño de sistema automático para el proceso de llenado y cierre de envases de yogur. En este momento voy a proceder a explicar cómo se realizó este diseño. Este diseño consta de 4 etapas. En la etapa 1, en la etapa 2 tenemos esta parte, ¿sí? En la etapa 3 esta parte, como vemos en el número, etapa 3, y la etapa 4 tenemos esta parte de aquí. A continuación detallaré de cada parte de los componentes. En la primera etapa corresponde al producto del lácteo de yogur contenido en una tolva, las cuales están los dos sensores. La una es la que va a detectar el nivel bajo del producto y la otra el nivel alto del producto. Estos dos sensores reciben una señal física, envían esta señal a un transductor y este transductor, dependiendo ya de cuáles quieras, transforma la señal física a la señal eléctrica y envía al transmisor, y los transmisores le detectan y le envían al PLC, como observamos aquí, y el PLC está encargado de enviar al HMI, en la cual el humano puede observar el trabajo que se está realizando. En la segunda etapa tenemos el llenado de yogur en las respectivas botellas, las mismas que se van a desplazar por una banda transportadora. El llenado del yogur da inicio a partir de un elemento primario que tenemos en esta parte, o sensor capacitivo que se le conoce, lo que permitirá dar un conteo. Además, cabe mencionar que este sensor también detecta la señal física como estos sensores y le entrega la señal física al transductor,
El traductor lo que recibe y transforma en una señal eléctrica, y esta transmite mediante un transmisor al PLC, como observamos aquí, y el PLC transmite al HMI. Ese es el trabajo que hace. Además, hace un conteo de botellas según el número de cilindros para el llenado. En este caso tenemos 12 cilindros de dosificación, y las válvulas de control que tenemos aquí son CVs, con una sigla CV, se activarán después de haber emitido una señal del PLC para dar paso el flujo de aire que viene desde un compresor, pasando por los tres elementos que tenemos acá, que es el filtro, el regulador y lubricador de flujo de aire, hasta llegar a los cilindros neumáticos que constan en estos espacios, los cuales vacían y vuelven a llenar los cilindros de dosificación volumétrico de yogur. Esa es la función que realiza en la segunda etapa. En la tercera etapa tenemos el proceso de tapado de botellas, la misma que constan de un dispensador de tapas de botellas, un motor acoplado, tenemos un motor acoplado aquí, a un objeto de eje centrífugo para desplazar las botellas desde la primera banda transportadora hasta la otra, y la máquina tapadora que contiene un motor para realizar el tapado de botellas que tenemos acá. En esto parte clave explicar que, que aquí no contamos el sensor, sino más bien el PLC da la señal eléctrica y este transductor transforma en una señal física para ser tapado el motor. Finalmente, en la cuarta etapa tenemos que corresponde a un sistema de control constituido por el panel de visualización de HMI que tenemos acá, en donde el operario podrá intervenir en el proceso de control. Además consta de un elemento primario o sensor capacitivo que hemos denominado, y esto detecta la señal física cada vez que va pasando las botellas de yogur, entrega al traductor, la cual recibe la señal física y transforma en una señal eléctrica, y el transmisor, lo que llega al transmisor y lo que encarga es comunicar con el PLC, y el PLC le comunica con el HMI. Ejecución de la programación mediante la creación de segmentos. Para desarrollar el diagrama de contactos con segmentos en el bloque de programa se debe seguir estos pasos, estos procedimientos. Número 1 es designar el título del segmento del proceso de control. Luego, desde la barra de instrucciones básicas generales, seleccionar el símbolo de los contactos abiertos o cerrados, cuadros vacíos, abrir o cerrar ramas y asignación de salidas. Todos los elementos deberán contener la denominación de cada variable. Para ello nos buscamos cómo nos queremos identificar a cada variable. Después de haber concluido el diagrama de contactos, se selecciona en el icono de inicio de simulación que tenemos en el número 3, inicio de simulación, para evaluar de la programación las mismas que se entregarán los resultados. En caso si existen errores, no se puede realizar la simulación. A continuación de esto vamos a ir observando y explicando los segmentos realizados. En esto tenemos el segmento número 1, que en esta figura, que en este dibujo, en este diseño, se presenta en la programación para la etapa 1, que hace referencia el control del nivel de yogur en el contenedor.
En estos intervienen los sensores de nivel bajo con identificador I05. El nivel alto tenemos en esta parte sensor capacitivo del nivel I06 que corresponde a la marca como entradas digitales del PLC. Y el sensor analógico, tenemos el sensor analógico en norma X con la marca de IW64 como entradas analógicas. Estas variables detectan el nivel del yogur, permitiendo activar y controlar una salida de nombre columna de señalización, que representa una señal de alarma cuando el nivel de yogur es bajo. El control de esta salida columna de señalización 8WD4, que está aquí, que corresponde a la marca 1.5, depende de la variación de los valores reales que entregan los operadores de norma X, está aquí, en norma X y escalense X, ¿ya? A través de los comparadores lógicos, dependiendo que sea menor o igual, o igual o mayor o igual. Es decir, si los valores reales de out de escalense X, está aquí, del sensor analógico, son menores a 100, se activan la salida de la marca 1.5, que es la alarma de la señalización. Por lo contrario, si los valores son mayores a 100, se desactivan la salida. Y por último, si los valores son iguales a 500, se activa la salida de la marca 1.7, que indica una señal de aviso de contenedor lleno en el panel de visualización de HMI. Los contactos cerrados de la variable parada de emergencia auxiliar, que tenemos como nominado acá, que es M01, que es una marca interna, y del pulsante parada de emergencia, con indicador operando al variable I00, que es la entrada digital del PLC. Estos tienen la función de desactivar y detener todo el proceso definitivamente. En segmento 2 tenemos el inicio del proceso. ¿Cómo inicia el proceso? Con el desplazamiento de las botellas vacías hacia la etapa 2, que es el llenado de yogur en cada envase. Para ello, las salidas a activarse son el motor de la banda transportadora 1, como identificador operado como tenemos aquí Q00, y el compresor de aire que tenemos con una marca 1.4. Las variables que activan y controlan la salida de la banda Q00 son las siguientes: pulsantes de marcha o de inicio de marcha auxiliar y la marca interna 4, ¿ya? Y la marca interna 1. De igual manera, para la salida del compresor de aire, que es la marca 104, lo activarán y controlarán los siguientes variables: el pulsante de marcha o de inicio que tenemos con la variable I01, inicio de marcha auxiliar y parada de emergencia auxiliar. Tenemos acá eso en este segmento 2. En segmento 3 tenemos la etapa 2, proceso de llenado de botellas. Consta de 3 ramas, en donde la primera rama se compone de operador y executor, que tenemos acá, es la primera rama, que se le denomina con la variable DB1, que es un contador ascendente que permite realizar el conteo de las botellas vacías que ingresan a la zona de dosificación del llenado. La variable Q del contador cambiará su valor lógico de 0 a 1
para acceder al conteo cuando el sensor capacitivo 1 y 02 emita la señal. El contador. Además, la función R, tenemos acá, del contador, permite resetear la memoria del contador cuando se ha realizado un conteo ascendente, un contado ascendente. La variable marca interna establecerá el reseteo correspondiente del contador del DB1. La variable PB del contador preestablece el valor límite de conteo, que es el 4, porque tiene 4 pistones. En cuanto a la variable CB, del contador del visualizador, el proceso de conteo asciende para que Q active a la salida marca interna 1. En este caso a la variable M05. ¿Sí? M05. Esta salida M05 tiene la función de parar a la banda transportadora del 1 del segmento 2. ¿Ya? Simultáneamente activan las salidas de la rama 2, que son estas de aquí: Q04, Q05, Q06, Q07, Q10 y Q11, que pertenecen a las válvulas de control para el llenado de yogur en los envases. ¿Sí? A la vez se activa un temporizador en la conexión. Está ya aquí, temporizador a la conexión, como se lo denomina, la variable DB4, que controla el tiempo de 20 segundos que toma en vaciar el yogur desde los cilindros de dosificación a los envases vacíos. Al terminar el tiempo del llenado, este activará la salida, la marca interna 4, la cual desactiva las válvulas de control, volviéndose a su estado normal y permitiendo a los cilindros neumáticos llenar de yogur a los cilindros de dosificación nuevamente. Y en la rama 3 se insertó un temporizador 3, está de aquí, esta es la rama 3, con retardo a la desconexión, que tiene la variable DB2, que controla el tiempo de 20 segundos al llenado de yogur en los cilindros de dosificación, activando la salida marca interna 3, que ayudará a complementar la simulación de animación del proceso en la pantalla de HMI. ¿Ya? Entonces acá la marca interna 3. Segmento 4 es la etapa 3, proceso de tapado de botellas. ¿Ya? Aquí tenemos el motor centrífugo. Bueno, establece la programación del proceso del tapado de la etapa 5, en donde la variable, la marca interna 4, activa consecutivamente al motor centrífugo, al motor Q02, a este motor, y a la banda transportadora 1 del segmento 1. Esto permite seguir desplazando las botellas a la siguiente etapa 3, que es el proceso de tapado de botellas a presión. En este caso, las botellas llenas se desplazan hasta ser captadas por el sensor capacitivo 2. Esta vez se desactiva de forma simultánea la salida, el Q02, que se corresponde al motor centrífugo, el motor tapador, el Q03, ¿ya? El motor tapador, el Q03. Para realizar el proceso de tapado en un intervalo de tiempo de 3 segundos. ¿Sí? Aquí tenemos el 3 segundos. Después de transcurrir el tiempo del proceso de tapado, el temporizador 12 dB3, este a su vez se activará a la salida, marca interna 5. Se activa, y que tenemos con la marca 11, permitiendo activar nuevamente por medio de sus contactos abiertos a la salida, motor centrífugo de Q02. De aquí,
y a la banda transportadora 2 Q01 de manera simultánea. A ver, en segmento 5 tenemos la etapa 4 de control de calidad. El sensor capacitivo 3 envía una señal al contador 2 para realizar el conteo ascendente del producto final. Le voy a detallar un poco. La banda transportadora 2 se irá desplazando a las botellas llenas y tapadas a la última etapa, que es el control de calidad. En esta etapa posee un elemento primario definido por la variable del sensor capacitivo, que tiene una variable I04, el cual tiene como función de detectar a cada botella si se encuentra llena y colocando la tapa, para luego realizar un conteo preciso y determinar la cantidad de producción. En este caso se ha incorporado un operador lógico IS DB06 correspondiente a la dirección operando DB6. Este operador es otro contador ascendente que realiza el conteo ascendente y determinará la cantidad de la producción a partir de la variable CB del contador. De igual manera se han incluido los contactos abiertos de las variables pulsante de marcha, inicio de marcha auxiliar, para establecer el reseteo de la memoria del contador mediante la activación de la marca interna 2, ¿ya? Como siempre cuando se inicia el proceso de operación. En la imagen que constituye el diseño del proceso de llenado y cierre de envases de yogur, en mi caso tenemos cinco diseños del proceso del mismo. La primera imagen es imagen raíz, en la cual consta el título del proyecto. Tenemos el logotipo de la institución, tenemos al fondo la empresa de la Chiñarejita, el autor, el tutor y el año en que nos encontramos. En la siguiente imagen nos presenta todo el proceso de llenado y cierre de envases de yogur en todas sus etapas de operación. Consta de un contenido más explícito con animaciones que le dan color, visibilidad y movimiento a cada elemento. Es un diseño que le da particularidad al diagrama PID de instrumentación y tuberías. De esta imagen se puede apreciar y visualizar el inicio del llenado de yogur, los envases vacíos, hasta llegar a su final, que es el proceso de control de calidad, ¿sí? En esta imagen 3, como de pronto lo decía, el control de operación. En esta imagen se tiene acceso al control de todo el sistema con botones de inicio, de parada y la visualización de volumen del yogur en el contenedor, el nivel del producto. En la siguiente imagen tenemos el control de equipos que se encuentran activadas o desactivadas en el sistema automático. En mi caso del llenado y cierre de los envases de yogur. Bien. Que se pueden identificar a partir de la visualización de los símbolos, como tenemos acá. Por ejemplo, las válvulas de control. Cuando el símbolo se activa, se visualizará de color verde. Y por el contrario, si este se desactiva, aparecerá el color rojo. Entonces se activará. Ahí se puede observar. Simulación. Ahora les vamos a hacer la simulación. Tenemos aquí control de operación, inicio de parada. Tenemos el contenedor. Ahora tenemos control de equipos, válvulas de control, motores, sensores. Y aquí tenemos los 5 sensores, ¿no?
Aquí tenemos el proceso de llenado y cierre del envase del yogur. Tenemos el motor, el comprensor, tenemos inicio de marcha auxiliar. Usamos inicio de marcha auxiliar y, como le vemos aquí, el sensor capacitivo tiene el objetivo de ir conteo los 4 envases, ¿no?, para ser llenado. Si van contando ahí, justo los 4 envases, se detiene el motor e inmediatamente se activan las válvulas para ser llenado en las botellas. Y entonces, como ven acá, tenemos los temporizadores de 20 segundos están activados. Ahora ya se desactivó. Sí. Ya. Ya se llenó los 20. Y ahora para el siguiente proceso de tapado, entonces activamos auxiliar sensor 2 para ver la ejecución de la simulación. Entonces ya va activando la banda y se va tapando, ¿no? Ya, ahí está el funcionamiento. Durante 5 segundos hace el proceso de tapado. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente proceso, que tenemos el sensor capacitivo, cual hace el funcionamiento de conteo del producto. Sí, acá tenemos el número que va a contar en forma descendente. Ahí tenemos que se va contando, ¿no?, mientras sigue el proceso. Sí, ya hemos contado 6 botellas llenadas, ¿no? Aquí tenemos control de operación para parada. Parada se detiene todo el proceso, ¿no? Todo el proceso está detenido, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Pulsamos inicio y ya reportamos, se reportó el proceso llenado. Continúa, ¿no?, da inicio el proceso. Ya se detuvo. Ahora vamos a ir a la tolva, a los sensores de nivel. Esto, encendemos el sensor auxiliar capacitivo 5, nos indicará que la columna de señalización dará una señal, como lo ven acá. ¿Sí? Ahí tenemos, acá también control de operación. Quiere decir que el nivel del contenedor está bajo, ¿no?, cuando es menor a 100. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está el proceso.
Como lo ven aquí. Bueno, ahora vamos a conclusiones. Las conclusiones básicamente se determinó con el proyecto de llenado y cierre del envase de yogur. Se logra de dos tipos, ¿no? De forma manual e industrial. Optando por lo industrial, se concluye que el llenado se lo realiza a presión por medio de pistones, por pistones neumáticos, ¿no? Que hacen la función de llenar y vaciar los cilindros de dosificación volumétrico de líquido semidenso. Además, este sistema automático establece una conjugación de los componentes neumáticos con los componentes eléctricos y electrónicos a través del control de automatización, y por ello es que se enfatizó la idea de suministrar la acción manual para la automatización con el implemento de los equipos PLCs, CPU de 1214C, la pantalla HMI, interfaz hombre-máquina, que son tecnologías que facilitan el proceso. Eso sería una de las conclusiones. Y otra sería que se concluye la aplicación de las técnicas de mecanizado, entre ellas las técnicas de medición y trazado. Esto nos facilita para el taladrado de los orificios, para el montaje de los elementos o componentes en el tablero de control. Y también otro de las conclusiones sería que los diagramas de PID, que se le denomina como diagramas de instrumentación y tuberías, es uno de los métodos de diseños y esquemas importantes que se aplicó en este proyecto de investigación con la simbología industrial bajo la normativa ISA, que anteriormente lo nombramos, que permitió organizar la información de proceso de control de llenado y cierre de los envases de yogur de manera específica y entendible. Y otra de las conclusiones sería software, el software de talla Portal nos facilitó tecnológicamente en el desarrollo de la programación y el diseño del circuito del control automático. Que esto resultó una simulación satisfactoria cumpliendo con las condiciones del funcionamiento expuestas en el capítulo 4, ¿no? También se facilitó el acceso del control automático del panel HMI KTP 700 Basic. Recomendaciones. Y la recomendación lo haría es al instalar el de software de Portal se tomará en cuenta las especificaciones del PC, ¿sí? Hay muchos de los PCs o las computadoras portátiles no cuentan con los requerimientos. En este caso tuve un problema de querer instalar el Talla Portal 14, la versión 14, no pude lograr. Entonces pude adquirir la versión 15.1, los requisitos que debe tener el computador: Core i7 más o menos 2.50 gigas y de 64 bits. Hay algunos de 32 bits que están instalados. Y la memoria RAM de 8 gigas. Eso sería lo recomendable. En el tema de programación de talla Portal, es recomendable primordial realizar en diseño PID, en AutoCAD de PID, del proceso que se va a llevar a cabo, y luego llevar un registro de las variables del PLC y del HMI, definidas en tablas con motivo de reconocer las variables que se desean controlar. Es decir, se identificarán las entradas y salidas del PLC para el desarrollo de la programación. Y finalmente, para ir culminando, al comparar la realidad del proceso del llenado y cierre del envase del yogur manual frente a la programación y automatización del mismo, se recomendaría proyectar a la gente que está en la asociación, proyectar este proyecto, ¿no?, en el campo de acción del sistema de control, porque se puede aprovechar varias ventajas, ¿sí? Puede ser como mayor cantidad de producción y aumento de la economía en los socios, a lo mejor, ¿no?, de la asociación de lácteos.
Además cuentan con espacio suficiente para la ubicación de los componentes. He tenido la oportunidad de visitar a la asociación varias veces, entonces tienen una ubicación cómoda para poder ejecutar este proyecto. Por eso lo recomendaría yo, no más bien del trabajo del proyecto, sino más que todo al frente a la asociación. ¿Ya? Y además también no hay competidores en esta zona porque tiene mayor consumo del producto, ¿no? En todas las tiendas se observa que la mayor producción de yogur son de esta zona. Yupaychani, gracias.